Vamos a leer dos pasajes de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Primero vamos a comenzar leyendo en el capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer entonces los versículos 24 hasta el 26. Romanos 3, 24 hasta el 26. Y posteriormente vamos a leer en el capítulo 5, versículos del 6 hasta el 10. Escuche con atención la lectura de la santísima palabra de nuestro Dios. Estas palabras que vamos a leer fueron inspiradas por el Espíritu Santo y por lo tanto estas palabras fueron escritas sin error alguno. Esta es la palabra inspirada, infalible, autoritativa, suficiente y confiable de nuestro Dios. Escuche lo que dice la palabra de nuestro Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora vamos al capítulo 5, donde leemos lo siguiente, comenzando en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Esta es la palabra de nuestro Dios. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura y exposición de su santísima palabra. Amén. Vamos a orar. Oremos. Alabamos tu santísimo nombre, Señor, por habernos dado el privilegio, la oportunidad de estar aquí esta tarde de Viernes Santo, Viernes de Crucifixión. Te damos gracias porque ya hemos escuchado el relato verídico de lo que ocurrió esa tarde. Te damos gracias, Señor, porque a través de las lecturas de tu palabra tenemos acceso a la verdad. Ahora, Señor, queremos suplicar por la obra de tu Espíritu Santo. Rogamos que obre en el predicador, que es un pecador tan necesitado de tu gracia como lo está cada persona que tú has traído a este lugar. Sin la obra de tu Espíritu Santo es incapaz de predicar tu palabra con autoridad y con fidelidad. Por lo tanto, pedimos, Señor, que tu Espíritu obre en quien predica. Pero también rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de todos los que estamos aquí, de manera que podamos entender lo que tu palabra dice
y podamos creer también lo que tu palabra dice. Y por obra de tu Espíritu Santo podamos obedecer lo que tu palabra dice. Rogamos que tu Espíritu nos lleve a fe verdadera, fe salvadora en Cristo Jesús, en su persona y en su obra. Que tu Espíritu Santo produzca en nosotros también verdadero arrepentimiento. Y que nos lleve, Señor, a mirar la cruz de Cristo, donde Cristo murió por nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una canción de los años 70s, 80s, por ahí. Una canción que es muy popular, fue muy popular, y una de sus líneas dice: no puedo quitar mis ojos de ti, no puedo dejar de verte, es lo que quiere decir. No puedo quitar mis ojos de ti. Ahora, si yo le preguntara a usted esta tarde, ¿qué es aquello que no puede dejar de mirar, que no puede dejar de contemplar? Bueno, en esta cultura en la que vivimos, por alguna razón, no podemos dejar de vernos a nosotros mismos. Se dice, no lo sé, pero algunos de nosotros aprovechamos, bueno, no es mi caso, pero algunos aprovechamos cualquier superficie reflejante para contemplarnos, para vernos. Bueno, de ahí la cultura selfie, ¿no es cierto? Pero quizá hay algunos de ustedes aquí quienes les gusta contemplar el atardecer, el amanecer. Quizá hay algunos de ustedes aquí que cuando despiertan en medio de la noche no pueden dejar de contemplar a su cónyuge durmiendo junto a usted y agradeciendo a Dios porque pudo casarse con él o con ella. Quizá algunos de ustedes, cuando sus hijitos ya están durmiendo, también no pueden dejar de verlos y contemplarlos. Bueno, si preguntáramos esta tarde qué es aquello que tendemos a ver, a contemplar, qué es aquello en lo que fijamos nuestra mirada, quizá tendríamos varias respuestas. Pero también quizá hay algunas cosas que no podemos ver. Algunos quizá tenemos ciertas fobias y no podemos ver algunos objetos o no podemos ver algunas situaciones, quizá algunos insectos. Algunos de ustedes no pueden ver una cucaracha, otros de ustedes no pueden ver sangre, otros de ustedes no pueden ver, bueno, todos nosotros tenemos algo que no podemos ver, que cuando por alguna razón aquello está frente a nuestros ojos, inmediatamente retiramos la mirada porque no podemos soportar ver tal cosa. Pero también se dice por ahí que aquello que más las personas tienden a evitar, ¿sí?, cuando se trata de mirar algo, es mirar a los ojos a una persona. No sé si usted ha notado, pero al menos aquí en Yucatán, algunos dicen es algo cultural, ¿sí? Algo que sucede, sobre todo en las áreas rurales de nuestro estado. Usted mira a una persona a los ojos e inmediatamente retira la mirada. Yo no sé cuál sea el caso de usted, si le cuesta trabajo mirar a los ojos a la persona con quien usted conversa. Y las razones para retirar la mirada, se dice, pues son varias. Quizá es timidez, quizá sea vergüenza, quizá, por supuesto, sea temor. Sencillamente no podemos ver, muchos de nosotros no podemos ver a los ojos a una persona. Y algunos dicen, la razón es que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Los ojos tienden a revelar a una persona. Y bueno, a lo mejor no podemos soportar la mirada de alguien que nos ve directamente a los ojos, o a lo mejor no podemos ver a la otra persona a los ojos. Cualquiera que sea el caso, se dice que esa es una de las cosas que las personas más evitan ver directamente. Es decir,
mirar a una persona a los ojos. Pero quiero contender esta tarde que muchos de nosotros, no puedo decir todos, pero quizá muchos o la mayoría de nosotros tendemos a evitar mirar algo. Tendemos a no querer contemplar algo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la cruz de Cristo. Me refiero a la cruz de Cristo Jesús. Y cuando digo que muchos de nosotros tendemos a evitar mirar a la cruz de Cristo, no necesariamente me refiero a mirar físicamente una cruz, físicamente un crucifijo para algunas personas, sino me refiero a evitamos el mirar con el ojo del alma, si usted quiere, a la cruz de Cristo. Hay un hermoso himno compuesto por Isaac Watts que dice: la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí murió. La cruz excelsa al contemplar. ¿Cuántos de nosotros, como Isaac Watts, tomamos tiempo para contemplar la cruz? Para contemplar lo que la cruz significa. No me refiero a una mirada casual, no me refiero a una mirada apresurada, me refiero a contemplar con detenimiento la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué mirar a la cruz? ¿Por qué contemplar la cruz? Bueno, esta tarde quiero darle a usted un par de razones para mirar a la cruz de Cristo. Pero antes de darle estas razones, como John Stott dice, la cruz tiene una naturaleza reveladora. Dice así este autor: lo que obtuvo la cruz de Cristo se ha de ver en función de la revelación como de la salvación. Apropiándonos de la jerga corriente, diremos que fue un acontecimiento revelador a la vez que salvífico. Por medio de lo que Dios hizo en la cruz para el mundo, al mismo tiempo le estaba hablando a ese mundo. Así como los seres humanos dan a conocer su carácter por medio de sus acciones, también Dios se nos ha mostrado en la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Stott dice que la cruz tiene un carácter revelador. No solamente la cruz nos habla de la salvación que el Señor aseguró allí para todos los suyos, pero que también la cruz revela, la cruz da a conocer quién es Dios. La cruz da a conocer quién es Dios, como Stott dice, así como los seres humanos dan a conocer su carácter por medio de sus acciones, también Dios se nos ha mostrado en la cruz de Cristo. Dios se ha dado a conocer en la cruz de Cristo. Y entonces así lo pone Calvino. Él dice: porque en la cruz de Cristo, como en un espléndido teatro, la incomparable bondad de Dios es puesta delante del mundo entero. La gloria de Dios brilla de hecho en todas las criaturas de arriba y de abajo, pero nunca más refulgente que en la cruz. Si se objeta que nada puede ser menos glorioso que la muerte de Cristo, yo respondo que en esa muerte vemos gloria sin límite, la cual está oculta a los impíos. Calvino dice que la cruz de Cristo revela la gloria de Dios. Y en particular la cruz de Cristo revela la gloria de los atributos de Dios. Y en la cruz de Cristo podemos ver el refulgente brillo de la gloria de quién es Dios. En la cruz de Cristo, como un espléndido teatro, Calvino dice,
Ahí podemos ver la gloria de la justicia santa y la gloria del amor santo de Dios. Y Pablo, en su epístola a los Romanos, declara que en la cruz de Cristo Dios nos ha dado una manifestación, o Dios ha revelado, o Dios ha dado a conocer públicamente tanto su justicia como su amor. ¿Por qué hemos de ver la cruz de Cristo? Bueno, déjeme darle un par de razones a usted esta tarde para mirar la cruz de Cristo. Pero fíjese usted que una de ellas, al mismo tiempo, es precisamente la razón por la cual quizá no queremos contemplar la cruz de Cristo. ¿Cuáles son estas razones? Ya he hecho alusión a ellas. Número uno, esta tarde el Señor nos llama a mirar la cruz. Le dice a usted, creyente, le dice a usted no creyente, mira la cruz. Mira la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz se demuestra la justicia de Dios. Mira la cruz porque en la cruz se demuestra la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Obviamente, si estuviéramos haciendo una exposición aquí de la carta a los romanos, veríamos el desarrollo del argumento del apóstol Pablo hasta este punto, pero el cual puedo resumir de esta manera. Pablo ha dicho que sin excepción alguna, todo ser humano, usted y yo, todos los que estamos aquí, todos los que están afuera, toda persona que ha vivido, toda persona que vive y vivirá, todos nosotros hemos pecado y todos nosotros estamos justamente condenados por nuestro pecado. Y el apóstol Pablo entonces en el capítulo 3 nos habla de lo que Dios ha hecho para justificar a pecadores como usted y como yo. Es decir, dice el apóstol Pablo así, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo en este pasaje describe la cruz de Cristo como redención. ¿Y qué es redención? Bueno, ¿por qué Pablo habla de redención en la cruz de Cristo? Porque en ella ciertamente el Señor nos compró con la sangre que Cristo Jesús derramó. Pero también describe a la cruz como propiciación, porque en ella Dios apaciguó su propia ira a través de la muerte de Cristo. La palabra propiciación es una palabra que a no muchos les gusta escuchar, porque propiciación quiere decir, como ya mencioné, apaciguar la ira de Dios. Y para esto, para algunos, esto suena demasiado pagano, evoca imágenes de aborígenes quizá tratando de apaciguar a una deidad tribal para que no les destruya o para que les provea de cosechas o les provea de lluvia y de todo lo que necesitan. Pero bueno, si bien hay mucho que decir al respecto, hay una gran diferencia entre esa idea pagana de propiciación y la idea bíblica de propiciación. ¿Por qué? Porque hay gran diferencia, porque en la idea bíblica de propiciación no somos nosotros los que estamos tratando de apaciguar la ira de Dios. Es Dios mismo quien apaciguó su propia ira. Verá usted, nos guste o no escuchar esta verdad, la Biblia declara contundentemente que todo pecado merece la ira de Dios. Absolutamente todo pecado. Entonces, usted y yo, pecadores, somos merecedores de la ira de Dios.
Y la Biblia también nos dice que Dios ha de derramar justamente su ira sobre todos aquellos que han pecado, usted y yo. Y sin embargo, como vamos a ver, Dios encontró una manera, vamos a usar la palabra, no es la mejor, encontró. Dios encontró una manera de apaciguar su ira, su propia ira, como veremos en un momento más. Sin embargo, aquí en este pasaje también podemos ver que el apóstol Pablo nos dice que la cruz tiene un carácter revelador. Pues la cruz no solamente fue redención, la cruz no solamente fue propiciación, la cruz también fue una demostración pública, una demostración pública. Vea usted el versículo 25, a quien Dios puso, ¿a quién? A Jesús. Dios puso a Jesús, lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios puso a Jesús en la cruz para propiciar su ira. Entonces luego dice, después de declarar a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, he aquí el propósito de la cruz, o uno de los propósitos de la cruz, para manifestar. ¿Para manifestar qué? Dice el apóstol Pablo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, otra vez dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, contrario a lo que podemos nosotros pensar, la cruz de Cristo no se trata primera y primariamente acerca de usted y acerca de mí. La cruz se trata primera y primariamente acerca de Dios. La cruz fue puesta no solamente para que sobre ella Jesús pudiera realizar acciones como redención y propiciación, pero también la cruz fue puesta para manifestar públicamente, para dar a conocer públicamente quién es Dios. Y lo primero que la cruz manifiesta, lo primero que la cruz revela es la justicia de Dios. Es decir, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios recto, y esta justicia es una justicia santa. En esta justicia no hay corrupción alguna, en esta justicia no hay variación alguna, en esta justicia no encontramos favoritismo alguno. Esta es la perfecta justicia de Dios. Y para entender la fuerza de lo que Pablo está diciendo aquí, hay que notar un contraste deliberado que el apóstol Pablo hace entre dos cosas, entre los pecados cometidos previamente y su paciencia al dejarlos impunes. Si usted escuchó el texto, Pablo dice ahí que una razón por la cual Dios puso la cruz y puso a Jesús en la cruz es para manifestar su justicia. ¿Por qué? Porque su justicia estaba quedando en entredicho, por decirlo de alguna manera sencilla y coloquial. Su justicia estaba en un sentido siendo cuestionada. ¿Por qué? Nos dice el apóstol Pablo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios dijo a Adán, si desobedeces mi ley vas a morir. Y esta misma sentencia judicial es para todo ser humano. Y todos hemos desobedecido la ley de Dios. Absolutamente todos, sin excepción alguna. Entonces, desde Adán hasta el tiempo de Jesús pasaron muchos años. Y entonces, lejos de castigar los pecados, aparentemente, subrayo, aparentemente Dios los pasó por alto. Y entonces
Es como si se preguntara, bueno, ¿y qué pasó con su justicia? No que el alma que pecare esa morirá, no que Dios es justo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha castigado como dijo? ¿Por qué no ha destruido a los pecadores? Ciertamente a lo largo de la historia, de tiempo en tiempo, ha habido algunos atisbos de esta justicia retributiva, santa y recta de nuestro Dios. Por ejemplo, el diluvio, por ejemplo, Sodoma y Gomorra y otras instancias más donde Dios nos ha dado ciertas demostraciones de que en verdad Él no dejará al pecador impune. Pero si consideramos entonces toda la historia, esos incidentes son, digamos, escasos. Y entonces la justicia de Dios está quedando como en entredicho. No que Dios castiga el pecado. Entonces Pablo dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo, o el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios puso a Jesús en la cruz. Note por favor este comentario. Al manifestar paciencia a los pecadores, Dios se creó un problema para sí mismo. O sea, escuche esto, escúchelo con atención. Cada día que usted, pecador impenitente, ¿qué quiere decir esto? Que no se arrepiente. Cada día que usted, pecador impenitente, desafía una y otra vez la ley de Dios, quebranta la ley de Dios, desobedece la ley de Dios. Vamos a ser claros. Dios dice que no mintamos, por ejemplo, y mentimos. Dios dice que no debemos hacer tal cosa y la hacemos. Bueno, cada día que pasa, ¿sí? Y cada día entonces que Dios manifiesta paciencia hacia usted, pues en un sentido Dios se crea un problema para sí mismo. ¿Por qué? Porque en su justicia, escúcheme bien por favor, y lo digo con todo respeto, en su justicia hace tiempo que usted y yo hubiéramos sido aniquilados por Dios. Entonces, cada día que nos soporta con paciencia, pues Dios como que se crea un problema para sí mismo. ¿Cuál es este problema? Bueno, ahorita le explico. Problema entre comillas. Se entiende que el pecado, la culpa y el juicio están inexorablemente ligados en su mundo moral. ¿Por qué entonces, la pregunta es, si esto es así, ¿por qué entonces no juzgó a los pecadores conforme a sus obras? ¿Por qué no le juzga a usted? ¿Por qué no me juzga a mí conforme a nuestras obras? ¿Por qué no lo ha hecho? Ese es el gran misterio, dirían algunos. Algunos dicen que cada vez que de pronto Dios ejecuta juicios, la gente reacciona con horror, la gente reacciona cuando lee en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que de tiempo en tiempo Dios ejecuta su juicio justo y recto. Las personas reaccionan diciendo, pero qué barbárico, ¿cómo es posible que un Dios de amor haga tal cosa? ¿Cómo es posible que un Dios de amor pueda destruir todo un mundo con un diluvio? ¿Cómo es posible que un Dios de amor pueda destruir un par de ciudades haciendo llover azufre y fuego? ¿Cómo es posible que Dios haga esto? Realmente la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios te haya dejado vivir hasta el día de hoy, después de que desde que naciste has mentido, has insultado, has malpensado, has robado, has esto, hecho aquello y lo otro? ¿Cómo es posible que estés vivo hasta el día de hoy? Ese es el verdadero misterio. Eso es realmente lo que debe asombrarte.
No debe asombrarte que Dios haya destruido el mundo con un diluvio. No debe asombrarte que Dios haya hecho llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Debe asombrarte que sin arrepentirte de tus pecados todavía estés vivo el día de hoy. Eso es lo que debe asombrarte realmente. Si Dios no castiga el pecado, para empezar, Dios sería injusto consigo mismo. No se haría justicia a sí mismo, sino que se haría una injusticia. Así, si bien en su paciencia temporalmente dejó sin castigo los pecados, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios hizo? Dice Pablo, ahora los ha castigado al condenarlos en Cristo. Ha demostrado su justicia ejecutándola. Y lo ha hecho públicamente, no solo con el fin de ser justo, sino que también para que también se le vea como justo, debido a su anterior paciencia, debido a su aparente injusticia al no castigar los pecados. Ahora ha dado una prueba presente y visible al llevar sobre sí el mismo castigo en la persona de Cristo. O sea, Dios tiene este problema. Mi justicia está quedando en entredicho. Mi carácter justo está siendo cuestionado porque aparentemente he pasado por alto los pecados. Entonces voy a demostrar públicamente que este no es el caso. O sea, Dios determinó en su paciencia esperar hasta la plenitud de los tiempos para castigar sobre la persona de su Hijo Jesucristo todos nuestros pecados, todos y cada uno de ellos. Y dirá usted, ¿por qué? Porque, como vamos a ver, Dios no solamente es justo, pero Dios es misericordioso. Y entonces Dios quiere salvar a criaturas pecadoras y rebeldes como usted y como yo, que solamente merecen su ira y condenación. Pero para salvar a estas personas entonces, a usted y a mí, Dios no simplemente podía condonar nuestros pecados, no simplemente podía hacerlos a un lado. Dios tenía que satisfacer su justicia. Dios no puede dejar de ser justo para ser misericordioso. Es imposible que Dios pueda dejar de ser justo para mostrar misericordia. Su justicia y su misericordia no pueden estar en contradicción la una con la otra. Una no puede dar paso a la otra. Dios tiene que ser justo siendo misericordioso, y al ser misericordioso también tiene que ser justo, y no puede ser justo sin dejar de ser misericordioso. ¿Cómo resuelve Dios este problema? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo Dios satisfizo su justicia castigando todos y cada uno de nuestros pecados, pero por misericordia lo hizo en su Hijo Jesucristo. Y entonces, como dice este comentarista, escuche bien, nadie, absolutamente nadie puede ahora acusar a Dios de pasar por alto el mal. La cruz de Cristo es la muestra, la cruz de Cristo es la señal visible de que Dios no dejará pasar el mal, que Dios no dejará el pecado impune. Para decirlo de manera más simple y más sencilla, Dios te llama a mirar a la cruz y mirar a su Hijo Jesús en la cruz, y lo que te está diciendo es esto. Escúchalo bien, pecador impenitente. Dios te está diciendo esto: si esto le hice a mi hijo, no creas que te voy a dejar a ti impune. No pienses por un segundo que te vas a poder salir con la tuya. No entretengas esta idea errónea en tu cabeza de que de algún modo en el juicio final me voy a hacer de la vista gorda de tus pecados. No entretengas esta fantasía de que de algún modo voy a condonar todo lo que has hecho. Te llama a mirar la cruz, porque en la cruz Dios demuestra que es absolutamente justo. Nadie
puede suponer indiferencia o injusticia de su parte. La cruz demuestra con igual intensidad tanto la justicia de Dios, ¿sí?, al juzgar el pecado, pero también su misericordia al justificar al pecador. Porque ahora, como resultado de la muerte propiciatoria de su Hijo, Dios puede ser el justo y también entonces el que justifica a los que creen en Él. Está ahora en condiciones de conceder una posición de justicia a los injustos sin comprometer su propia justicia. En otras palabras, para mostrarte misericordia, primero tenía que satisfacer su justicia. Y eso es lo que hizo en la cruz. La cruz, entonces, en primer lugar, se trata acerca de Dios. Se trata de la vindicación de la justicia de Dios. ¿Sabía usted? Se nos dice que en México, en el que ocurren casi 100 asesinatos al día o más, la mayoría de esos casos, de esos crímenes, de esos delitos, no se resuelven. Nos dice un informe de México Evalúa, ¿sí?, que revisa la información oficial sobre el trabajo de fiscalías y jueces, y a partir del 2020 arroja un dato estremecedor. 94.8% de los delitos en México no reciben una sentencia, ni siquiera un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño. En muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en un archivo en algún lugar. 94.8% de los delitos quedan impunes en nuestro país. Pero no en el caso que a todos nos importa o nos debe importar. Dios no dejó impunes los pecados de las anteriores generaciones. De ninguna manera. Así, Dios no dejará impune nuestro pecado. Dios no ha de borrar nuestros pecados así nada más, ni tampoco ha de barrerlos bajo la alfombra, ni tampoco mirará hacia el otro lado, ni tampoco aceptará cohecho. Entonces la cruz de Cristo te dice esta tarde que Dios es justo. Que Dios es justo. Y quizá, y solo quizá, por eso es que no queremos mirar la cruz. Quizás no queremos mirarla porque lo primero que nos dice, lo primero que nos revela la cruz es que Dios es justo y santo. Y entonces a veces, como cuando decimos, no voy al doctor para que no me digan que estoy enfermo, mejor no pregunto para que no me digan, mejor no veo la cruz para que la cruz no me muestre que soy un pecador justamente condenado a morir por mis pecados. Pero sabe, también hay otra razón para mirar a la cruz. Y esta tarde Dios nos dice también, mira la cruz, porque en ella se demuestra mi amor. Otra razón para mirar a la cruz de Cristo es porque en la cruz de Cristo también simultáneamente se demuestra el amor de Dios. O sea, al mirar a la cruz, quizá nosotros pensaremos que tenemos una especie de estrabismo espiritual, mejor dicho coloquialmente, que somos viscos espiritualmente, porque al mirar la cruz vemos entonces simultáneamente la justicia de Dios y el amor de Dios. La justicia de Dios y el amor de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén.
Lo primero que la cruz entonces nos muestra es que Dios es justo, pero también la cruz nos muestra que Dios es un Dios de amor. Y podemos saber que Dios nos ama. Podemos saber que Dios nos ama porque Dios ha demostrado su amor objetivamente en la historia mediante la muerte de su Hijo. Y así como hay una aparente contradicción con respecto a la justicia de Dios, también hay una aparente contradicción con respecto al amor de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, así como algunos pudieran cuestionar que Dios es justo porque Dios deja impunes los pecados aparentemente, o que Dios había dejado impunes los pecados, también, y eso quizá le incluya a usted, también quizá podamos cuestionar que Dios es amor. ¿Por qué? Porque vemos sufrimiento y dolor en el mundo, porque vemos pobreza y vemos enfermedad y vemos pandemia y vemos escasez y vemos violencia y vemos abandono y vemos divorcio y vemos cáncer y vemos guerra y vemos tantas cosas todos los días, violencia, secuestros, todos los días las noticias nos dicen a gritos aparentemente que Dios no es amor. Si Dios fuera un Dios de amor, dicen las personas, ¿por qué suceden estas cosas? Si Dios realmente me amara, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Si Dios realmente me amara como dicen que me ama, ¿por qué mi papá nos abandonó? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué mi padre murió? ¿Por qué no puedo encontrar trabajo? ¿Por qué, si Dios es amor, por qué se divorciaron mis padres? ¿Por qué me diagnosticaron con esta enfermedad? ¿Por qué tengo que luchar con esto? ¿Por qué me quitaron a mis hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Si Dios me ama como dicen que me ama, ¿por qué entonces todo esto? ¿Dónde está que Dios me ha amado? ¿Dónde está que Dios es amor? No lo puedo ver, no lo puedo ver por ninguna parte. Miro para todos lados y no puedo ver que Dios es amor. Y ese es precisamente quizá el problema. Has mirado a todos lados, pero no has mirado al lugar correcto. Has mirado a tus finanzas, has mirado a tu salud, has mirado a tu situación laboral, has mirado a la relación entre tus padres, has mirado, por supuesto, a tus posesiones, has mirado por todos lados, pero no has mirado al lugar correcto. Porque así como Dios ha demostrado que es justo objetivamente a través de su cruz, también Dios ha demostrado histórica y objetivamente que Dios nos ama. ¿Y cómo demuestra su amor? ¿Cómo demuestra su amor? Pablo nos lo dice en este pasaje. Por lo menos nos demuestra su amor en un par de formas. Si usted tiene Romanos 5 frente a usted, la primera de estas es que Cristo murió por nosotros. Dice así el apóstol Pablo: mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchó usted bien? Mas Dios demuestra, y de hecho Dios está demostrando, dice literalmente. Dios continúa demostrando hasta el día de hoy su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios demuestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Y esta frase, Cristo murió por nosotros, ahí podemos ver entonces estas dos formas. Primero que nada, Cristo murió por nosotros. Pero veamos el acento primero, subrayemos primero, enfaticemos primero: Cristo murió. Cristo murió. Y es esencial para nuestro entendimiento del Evangelio la afirmación de la verdad de que de principio a fin la iniciativa de salvación pertenece al Padre, a Dios Padre. La iniciativa ciertamente no fue de usted y no fue mía, porque usted y yo éramos pecadores
culpables y condenados, incapaces y sin esperanza. Y ninguno de nosotros tomó la iniciativa para resolver nuestro principal problema, que es ser pecadores delante de un Dios santo y justo. Mire, su mayor problema y su más grande temor no debe ser el contraer COVID sabiendo que usted tiene alguna comorbilidad. Su más grande problema y su mayor temor debe ser que usted es un pecador que ha de ser juzgado justa y rectamente por un Dios santo. Ese es su principal problema y ese debe ser su principal temor. Pero usted y yo no hemos tomado la iniciativa para resolver ese problema. Dios tomó la iniciativa, y cuando digo Dios, me refiero al Dios Trino y en particular al Padre. Por otro lado, tampoco la iniciativa fue de Jesús en el sentido de que decidió hacer algo a lo cual el Padre estaba reacio. La mayor parte de la gente, inclusive cristianos evangélicos, tienen esta idea de que Jesucristo entonces tomó la iniciativa, ¿sí?, para hacer algo que el Padre no quería. Y entonces dijo: mi Padre no quiere salvarlos, pero yo voy a dar mi vida por ustedes. Nada está más lejos de la verdad. Ciertamente Cristo vino voluntariamente, pero lo hizo en humilde sumisión a la voluntad del Padre. Como dice Juan en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo en Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10: en esto consiste el amor. Hace algún tiempo, en los 80s, cantaba una banda que se llamaba Foreigner, y una de sus más grandes canciones fue: quiero saber qué es el amor. ¿Quieres saber qué es el amor? Bueno, no busques en un diccionario. Escucha lo que dice aquí Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No es que tú y yo hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, otra vez esta palabra, en propiciación por nuestros pecados. En este último pasaje, 1 de Juan 4:10, una vez más vemos la idea de demostración. Una vez más vemos la idea del carácter revelador de la cruz. En Romanos 3, Pablo habla de la propiciación como la manifestación de la justicia de Dios. En este pasaje, la propiciación es la manifestación o la demostración del amor de Dios. En otras palabras, en Romanos 3, Dios puso a Jesús como propiciación para demostrar que es justo. Y aquí en 1 de Juan está diciendo el apóstol Juan que al enviar a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario como propiciación, lo hizo para demostrar que Dios nos ama. Lo hizo para demostrar que Dios nos ama. Dios manifiesta su amor al mandar a su Hijo unigénito al mundo para morir por nosotros. Y lo mandó para morir en propiciación por nuestros pecados, es decir, la ira acumulada, ¿sí? La ira acumulada de Dios. Así dice el apóstol Pablo: por cada día que pasa en el que permaneces impenitente. Eso Romanos 2 lo puedes leer más tarde, ¿sí? Dios te muestra su bondad todos los días. Te da aire, te da alimento, te da trabajo, te da todo lo que tienes. Y cada día que permaneces impenitente, dice así el apóstol Pablo en Romanos 2, atesoras ira para ti mismo. Atesoras ira para ti mismo, para el día de la revelación de la ira y del justo juicio de Dios. Entonces, toda esa ira acumulada
fue vertida sobre Cristo Jesús en la cruz. Por eso es que en Getsemaní, como predicaba ayer el pastor Alfonso, por eso es que Jesús en Getsemaní, en grande angustia y con sangre en su sudor por la tensión tan grande que estaba experimentando, suplicaba al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué copa? ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de esa copa de la cual hablan todos los profetas en el Antiguo Testamento. Este cáliz simbólico, por supuesto, en el cual Dios ha vertido toda su ira. Este cáliz que han de beber todos los pecadores impenitentes. Jesús dice: yo no quiero beber de este cáliz. Si es posible, pásalo de mí, pero no sea mi voluntad. Entonces, toda esa ira acumulada de cada día en que tú y yo permanecemos impenitentes fue derramada sobre Cristo Jesús, como demostración del amor de Dios. No tenemos idea de lo que Jesús sufrió en la cruz. Entonces, Cristo murió. Esa es la primera demostración, la primera forma en que Dios demuestra su amor. Segunda y última, la cruz demuestra el amor de Dios en que Cristo murió por nosotros. Primero, Cristo murió, no usted, no yo. Segundo, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, Pablo los describe aquí mismo en Romanos 5. Dice así. Lea usted una vez más, por favor, el pasaje de Romanos 5, donde Pablo dice estas palabras. Versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, ¿quiénes somos estos nosotros? Dice que somos pecadores que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23: todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. También dice que éramos impíos. ¿Impíos por qué? Porque no le hemos dado la gloria a Dios, ni tampoco hay temor de Dios en nuestros ojos. Peor aún, éramos enemigos de Dios, porque nos rebelamos contra su autoridad y no nos sujetamos a su ley. Y algo más, dice el apóstol Pablo: éramos débiles. No solamente pecadores, impíos, enemigos de Dios, pero débiles. ¿Qué quiere decir con débiles? Incapaces de salvarnos a nosotros mismos, incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. Y Pablo pregunta: ¿quién osaría morir por alguien así? Pablo dice: con trabajo alguien moriría por el justo. ¿Quién daría su vida por alguien como él, como los que Pablo describe? Una pregunta para usted: ¿moriría usted por alguien como usted? Bueno, si usted tiene la impresión de que no es pecador y demás, a lo mejor dice sí. Pero ¿daría su vida por alguien como usted? Si fuera honesto, diría no. Pero Pablo dice aquí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, como ya hemos dicho, ¿quieres saber cuánto te ama Dios? Lo he dicho 1,000,000 de veces antes, pero lo voy a decir una vez más. Si quieres saber cuánto te ama Dios, no mires tus circunstancias. No mires cuánto dinero hay en tu cartera. No mires cuánta salud hay en tu cuerpo. No mires cuánta comida hay en tu alacena. No mires
tu situación familiar. No mires el carro que manejas, la casa en la que vives, la ropa que usas. No mires la clase de trabajo que tienes, el salario que tienes. No mires la familia que tienes, la esposa o el esposo, los hijos que tienes o los padres que tienes, la escuela donde estudias. No mires tu reporte de salud. No mires lo que está ocurriendo ahora en tu vida. Si quieres saber cuánto Dios te ama, mira su cruz. Mira la cruz de Cristo. Porque ahí Dios te muestra su amor objetivamente. Ahí te dice Dios, así te amo. De esta manera te amo. Así es como yo te amo. Así entonces, hoy somos llamados a contemplar la cruz de Cristo. Y somos llamados a echar una doble mirada a la cruz. Mira la cruz y deja que la cruz te revele la justicia de Dios. Mira la cruz, contempla la cruz y deja que la cruz revele que eres un pecador justamente condenado y que eres merecedor de la ira de Dios. Pero vuelve a mirar la cruz y deja que la cruz te revele cuánto ama Dios a los pecadores. Pecadores como tú y como yo. Cuánto amó a pecadores como tú y como yo. Y como decía Tim Keller, anímate. Eres mucho peor de lo que crees que eres. Mira la cruz y te darás cuenta que eres mucho peor de lo que crees que eres. Pero anímate, porque eres más amado de lo que crees que eres. Así que el llamado para todos nosotros esta tarde es mirar la cruz de Cristo. Dios quiera que por obra de su Espíritu Santo, entonces, aquellos de ustedes que todavía no se han arrepentido realmente de sus pecados y no han entregado su vida a Jesucristo, esta tarde puedan hacerlo. Te animo a que platiquemos después del servicio. Si el Espíritu de Dios ha hecho que tus ojos contemplen la cruz y empiezas a ver algo que no habías visto ahí antes porque evitabas contemplar la cruz. Y si estás siendo llamado por Él a entregar tu vida a Cristo, podemos conversar después del servicio. Me encantaría, sería un honor conversar de estas cosas para decirle cómo puedes entregar tu vida a Jesucristo. Si tú has oído este mensaje una y otra vez, pero has resistido, pero por alguna razón esta tarde sientes que el llamado es irresistible a venir a Cristo Jesús, entrégale tu vida a Cristo. Hablemos después del culto. Y ustedes que son cristianos, también son llamados a mirar a la cruz de Cristo. Y al revelarles la cruz de Cristo, la justicia de Dios y el amor de Dios, quiera Dios que ustedes puedan decir: Señor, gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Que Dios bendiga su palabra.